Hola niños, hola niñas. En el video anterior vimos cómo el Imperio Romano se expandió por toda la zona europea. Hoy día nos vamos a avanzar un poquito en los siglos y vamos a ver en términos reales cómo fue el tema de España hacia América. Bueno, como vimos en el pasado, todos los pueblos tenían su propio idioma, pero tenían la base del latín. Las invasiones generaron la distribución idiomática, los aportes, substratos, estrato y superestrato. Y finalmente llegamos a una situación en la cual ya no había imperio romano, sino que habían otros pueblos que estaban ocupando lo que antiguamente fue el imperio romano, manteniendo por supuesto, sin duda alguna, todas las condiciones culturales que habíamos conversado previamente, ¿sí? Entonces ahora ya tenemos diferentes pueblos acá, ya no tenemos solo el imperio romano, sino que tenemos diferentes pueblos. Y ahora nos vamos a concentrar solamente en la historia de Europa, excepto que vamos a considerar también a los árabes, ¿sí? Ustedes se acordarán que Europa compraba sus especies en China. ¿Se acuerdan que Europa tenía que viajar a China por tierra para conseguir especies tales como sal y otros condimentos, que no era solamente para darle un sabor rico a la carne, sino que era para conservarla? Porque ustedes a la carne la salaban, le tiraban puñados de sal, se secaba con la sal y eso hacía que no se descompusiera. Entonces, ir a China era preponderante porque eso les permitía vivir. El problema es que por allá por 1456, los turcos controlaron todo el sector acá. Y los turcos, ustedes saben que son musulmanes, tienen otra religión, y dejaron de permitir el paso de todo el pueblo europeo, de todos los cristianos, hacia la ruta de las especias, ¿sí? Entonces todos comenzaron le vamos a cambiar el color para que no nos confundamos. Ahí. Entonces aquí están los turcos que invadieron el imperio romano de Occidente, que se llama imperio bizantino, lo destruyen y toman el control de todo el Medio Oriente, lo cual impide que pasen hacia China. En este tiempo el conocimiento era bajo. Ahora, se sabía que la Tierra era redonda, sí, pero no se sabía que había más allá del horizonte. Entonces, en España se produce, al mismo tiempo que está pasando esto, tuvieron 700 años de guerra contra los árabes. Y en ese tiempo el ejército español fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, hasta 1400, cuando son capaces de expulsar finalmente al ejército árabe, que estaba muy venido a menos, y se transforman en la primera potencia militar en Europa, ¿sí? Entonces, como teníamos el camino bloqueado, los turcos eran muy poderosos, Europa venía recién levantándose, los pueblos bárbaros nos generaron tanto aporte, se comienzan a buscar nuevas rutas para buscar acá. Y a alguien se le ocurre plantear que en el mundo, siendo redondo, se podía caminar hacia el otro lado y llegar a China. Entonces, ¿qué se proponía? Llegar de acá a acá. Y básicamente se entendía que esto era bastante cercano, que incluso podía ser una ruta más corta. ¿Qué pasó? Nos vamos a olvidar un poquito de los europeos, nos vamos a olvidar de los turcos porque ya no nos vamos para allá, nos vamos para este otro sector. Los españoles nunca consideraron que entre medio de Europa y Asia había un continente entero. Un continente entero llamado posteriormente continente americano, que evidentemente no estaba vacío, que estaba lleno de gente, llena de personas que eran personas pujantes, que estaban ahí. ¿Qué nos importa a nosotros? De aquí para abajo, desde México hacia abajo. ¿Por qué? Porque acá encontramos las las civilizaciones más importantes. Recordemos que los aztecas que estaban en esta zona, o sea que los mayas que estaban en esta zona ya se habían extinguido, pero estaban los aztecas, que eran un imperio gigantesco de millones de personas. Más al sur estaban los incas, que eran otro imperio gigantesco de millones de personas. Y en el sur estaba un pueblo que ya conocían los incas, que son los mapuches, que era un pueblo pequeñito, de agricultores, de granjeros, que no permitían el paso de invasores desde su territorio hacia el sur. España, que había recién eliminado a los árabes de la península,
Recordemos que aquí tenemos la base de los itálicos, el Imperio Romano y la invasión extranjera. Entonces, toda esta configuración del ejército español, que en este momento es el ejército más importante del mundo, la Armada Española se le conocía como la Armada Invencible, comienza su viaje hacia China, como ustedes saben muy bien. Y en el viaje a China hay distintos viajes que se van moviendo. Algunos llegan acá, otros llegan acá, otros llegan acá. El primer viaje mataron a todos los españoles, por lo tanto me enviaron más y mataron ahí, se quedaron asentados. Y después en los siguientes viajes el ejército español llegó a la zona geográfica del continente. Primero llegan en el norte, a México. Y allí, en un proceso llamado la Noche Triste, se reúnen en el palacio y matan al emperador y toda su corte. El español eran absolutamente menos que los aztecas, pero los aztecas tenían armas naturales, piedras, palos, espadas de madera, y se enfrentaron con sujetos a caballo, se enfrentaron con espadas, con armas y principalmente con algo importantísimo que fue lo que erradicó a la población mexicana: las enfermedades, el resfrío, la peste, la malaria que traen los españoles va terminando de mermar la población mexicana. La población de los aztecas poco a poco se va disminuyendo, los españoles se van quedando con ellos y poco a poco van extinguiendo todo lo que se construye acá. Estos personajes de acá se transforman en esclavos, por lo tanto su importancia es ninguna. Podríamos decir que borran culturalmente a los aztecas del mapa. No conformes con eso, escucharon por ahí que en el sur había un pueblo en donde todo estaba hecho de oro, y luego de la ocupación comienzan a bajar hacia el sur, donde se encuentran con los incas. Que los incas en general nunca fueron un pueblo guerrero, fueron un pueblo conquistador, un pueblo muy avanzado, pero jamás fueron un pueblo guerrero. Y los españoles llegan acá, en este caso estamos hablando de la campaña de Francisco Pizarro, de los hermanos Pizarro, con Diego de Almagro, y exterminan a los incas. Dice el mito que en algún momento Atahualpa fue tomado prisionero y que después de haber sido tomado prisionero, el resto del pueblo inca asumió completamente el proceso que tenían que aceptar y que de conquista. Entonces no hubo muchas guerras, pero sí, en este caso también los indígenas son tratados de esclavos. Entonces, ¿qué va pasando acá? La influencia de los incas va desapareciendo. Es muy poco lo que se produce, porque son en general un pueblo esclavo. No tienen posiciones de poder, no son nobles, el indígena queda relegado a el olvido. La cosa es que los hermanos Pizarro y Diego de Almagro se enemistan, y Diego de Almagro va a buscar su propio destino. Y toma un ejército y avanza hacia el sur, hacia lo que se conocía como Chile. Se encuentra con los mapuches, y los mapuches mantienen una guerra con ellos de cerca de 200 años, lo cual los españoles no pueden ganar. Por lo tanto deciden no seguir avanzando, y la hegemonía española en América llega hasta el río Biobío. Del río Biobío hacia el sur siguen estando los mapuches, ¿cierto? Entonces, ahora, este proceso no estuvo exento de batalla, porque a diferencia del Imperio Romano, el español atacó con todo lo que tuvo en América Latina. Los pueblos originarios fueron confinados a ser esclavos y se transformaron finalmente en tristes tristes sujetos de servidumbre de los españoles, que finalmente controlaron todo. ¿Se acuerdan cuando habíamos venido a Europa? ¿Se acuerdan que en Europa teníamos distintos idiomas porque los distintos pueblos pudieron convivir con el Imperio Romano a través de un proceso que llamamos romanización y del sincretismo cultural? En América no se da tan así. De hecho, hoy día la influencia lingüística que tiene el español desde los pueblos originarios es bastante breve. Podemos reconocer toponimia, que es la denominación de lugares en lengua originaria. Ahí podemos hablar de Manquehue, Curicó, Copiapó, Aconcagua y otros tantos. Pero acá la cultura que había fue arrasada y exterminada.
transformadas en esclavos y restados de valor. Y por eso la conquista española genera acá, mira, toda esta unidad, que nosotros pensamos, toda esta unidad termina hablando español. California era antiguamente de México, para que lo sepan. Todo termina siendo habla española. Es más, con el tiempo y con la mal llamada pacificación de la Araucanía, los mapuches también son exterminados y el español logra por fin una unidad idiomática. ¿Hay gente que habla mapudungun? Sí, pero cada vez son menos y cada vez es menos la influencia que tiene. Entonces, resumiendo, en Europa se produce romanización, lo que da origen a 5 o 6 lenguas romances diferentes. Tenemos el español, el portugués, el francés, el rumano, el italiano. En América solamente hablamos español. Diferencia. En Europa se dejó vivir, se mantuvo la cultura de cada uno de sus pueblos. En América, en cambio, se exterminó a todo aquel que podía proponer un nuevo idioma. Estamos hablando de 1700, 1800. El viaje del español se va a terminar en los distintos momentos del siglo XX, cuando en toda esta zona latina de América comienzan a haber dictaduras y las dictaduras comienzan a movilizar gente por exilio político a distintas partes del mundo. Ahora podemos decir que el español se habla en todo el mundo y que hoy día es el idioma más hablado del mundo después del chino. Niños, espero que hayan entendido muy bien el concepto y de cómo se movió el idioma español a lo largo del tiempo. Les agradezco un montón que hayan llegado a este momento del video. Si tienen cualquier duda, déjenmela en los comentarios y se las voy a responder lo antes posible. Gracias.